Hoy estamos aquí con Juliana Hernández. Hola Juliana, Hola, ¿cómo Sara, ¿cómo estás? estás? Bien, gracias. Bueno, Juliana es cofundadora y directora ejecutiva de Artemisas, cofundadora del Instituto de Política Abierta, coordinadora de la campaña Paridad Ya en Colombia, co-coordinadora de la Red Nacional de Incidencia Política Nosotras Ahora y de la Red de Innovación Política de América Latina. Entonces, Juliana, pues digamos que la idea básicamente es hablar sobre la campaña sobre la paridad, pero antes de eso, yo quisiera que nos contaras un poco cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres para participar en política, porque pues la campaña, digamos, parte del presupuesto de que a las mujeres tienen unos límites, más limitaciones que los hombres para participar en política y por eso se necesitan unas cuotas, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedas comentar un poco sobre esas limitaciones o qué es lo que caracteriza, digamos, esas diferencias entre hombres y mujeres en su participación en política. Bueno, digamos que hay tres obstáculos identificados que Angélica Bernal los ha retratado muy bien y son como en tres momentos de la política. Los primeros obstáculos que enfrentan las mujeres tienen que ver con los conocimientos de la política y del ejercicio electoral, ¿no? No todas las mujeres que se meten a un ejercicio político saben cómo funciona una lista cerrada, una lista abierta, cuál es el sistema electoral, qué es el sistema de Hunt, cómo te peleas tú y cómo te disputas la posición dentro de una lista, cómo te peleas los recursos. Y esos conocimientos han sido exclusivos de los hombres y no de las mujeres en el ejercicio político, que hace que cuando llegamos a hacer política seamos muy ingenuas, ¿no? Y eso lo ves mucho más en las mujeres que no están ubicadas en las principales ciudades de Colombia, sino en la mayoría del territorio nacional, que son mujeres que tienen procesos sociales, colectivos, que han trabajado toda la vida en territorio con un montón de gente, pero que cuando quieren hacer política electoral, pues se encuentran con un montón de conocimientos que no tienen ni idea, ¿no? Y también hay un tema, y es que terminas lanzándote a un puesto porque la comunidad te pide que te lances a ser concejala, congresista, edilesa, pero no sabes cuáles son las funciones de esos lugares. Entonces, esa falta de conocimiento de la arquitectura democrática, que ha sido casi que un privilegio exclusivo para hombres de clase media, blancos que conocen cómo funciona la arquitectura democrática, pues que sea mucho más fácil para ellos llegar. El segundo obstáculo tiene que ver con los roles y estereotipos de género, y eso sí es muy complejo para las mujeres, porque además de que te tienes que enfrentar a lo que significa entender un sistema electoral que está básicamente corrompido, que es corrupto, que se maneja por unos intereses políticos muy fuertes, te enfrentan a que como mujer te exigen que seas de una forma. Y nuevamente si te vas alejando de las principales ciudades, las mujeres se enfrentan a que tienen que vestirse bonito, que tienen que mostrar su cuerpo pero no lo pueden mostrar mucho, que no pueden hablar duro, que no pueden criticar, que tienen que usar tacones, incluso en Bogotá, para poder ser escuchadas en las emisoras. Y esos roles y esos estereotipos de género dificultan mucho y hacen que muchas mujeres se cansen en la carrera electoral para llegar hasta el final. Y el último obstáculo tiene que ver con el obstáculo de permanencia en el poder, que creo que entender esa permanencia es entenderla desde la lógica partidista y del sistema electoral fuera de las elecciones y otro cuando llegas a ocupar espacios de poder, porque te enfrentas a una estructura que es patriarcal, machista y nuevamente con lo patriarcal no solamente hablamos de un sistema que opera en cuerpos de hombres, sino que también opera en cuerpos de mujeres. Y eso lleva, por ejemplo, a que más del 60% de las congresistas haya manifestado que ha sufrido algún tipo de violencia política y no le pasa y como que ese tipo de violencia no es de derecha ni es de izquierda. Si le preguntas a Paloma Valencia, si le preguntas a Adriana Magali Matiz, si le preguntas a Ángela María Robledo, si le preguntas a Catherine Miranda, todas han sufrido algún tipo de violencia política en tanto su cuerpo y esa condición que las lleva a ser mujeres, ¿no? Entonces, esos tres obstáculos hacen que la campaña de paridad, digamos que eso es muy importante tenerlo presente, entienda que hay dos medidas para lograr cómo disminuir esos obstáculos. Lo primero son medidas de reconocimiento y estas medidas de reconocimiento son culturales, son casi que simbólicas, ¿no? Lo que logramos con el código electoral no transforma en lo absoluto un sistema que necesita transformarse, pero es un símbolo que reconoce que el 50% de la población es mujer, que reconoce que ese 50% no está representada en espacios de poder, pero que es insuficiente para lograr un tema y es la redistribución. Y en la redistribución necesitamos mujeres feministas con agendas feministas que lleguen a representarnos. Sí, ese es un punto súper importante que quería como abordarlo después. Eh,
A mí me parece muy interesante pues que hayas mencionado el hecho de que pues las mujeres en política eh, nos enfrentamos a violencia política independiente del partido en el que estemos. Pero yo sí creo que hay una diferencia que vale la pena mencionar, es que a diferencia, por ejemplo, de una mujer de derecha, digamos las mujeres en los partidos de izquierda o las mujeres en los partidos progresistas, eh, nosotras nos estamos pensando nuestra propia opresión ligada a un sistema económico, ¿no? Entonces, cuando las mujeres de derecha hablan sobre las mujeres y acabar con la violencia política contra ellas, con las desigualdades, pero sin hablar del sistema económico, pues realmente no están haciendo nada. Y eso hace que en esos partidos claramente las feministas y las mujeres seamos vistas como un agentes divisionistas, digamos, como que queramos torpedear el partido, porque obviamente hay toda esa idea en la izquierda de que lo principal es resolver las desigualdades económicas y que eso inmediatamente resolvería las desigualdades entre hombres y mujeres, supuestamente, ¿no? Esa es toda la discusión. Entonces nos atacan como pues, personas que las mujeres no queremos que el movimiento se una, o también que estamos exigiendo unos privilegios y no unos derechos, pues que justamente pues, tenemos derecho a eso por la desigualdad que hay estructural. Entonces, por ejemplo, antes de entrar en el tema de la campaña, ¿cuáles serían, por ejemplo, una estrategia para que en un partido como el Polo, que es el partido en el que estoy, se empiece a discutir el tema de la paridad y de la lista cremallera? Por ejemplo, en mi caso, que soy precandidata al Senado, pues para que esa lista que se presente al pacto histórico tenga paridad y que además sea cremallera. Entonces, digamos, ¿cuál sería tu reflexión frente a lo que se podría hacer internamente en un partido como el Polo? Yo creo que lo que tú dices, Sara, es una de las grandes preguntas y uno de los grandes obstáculos que enfrenta la paridad, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y la constituyente de Chile lo está demostrando, que es una paridad que va mucho más allá de decir necesitamos mujeres en el poder, sino que se está haciendo preguntas sobre ¿y dónde están las mujeres trans? ¿Y dónde están las mujeres indígenas? ¿Y dónde están las mujeres negras? Que son preguntas muy complejas porque la paridad lo que busca realmente es una balanza, que es precisamente el eslogan de esto, es dividirnos las cosas. Y cuando hay una división y cuando en la balanza siempre ha estado a favor de los hombres, pues para que se pueda equilibrar, los hombres tienen que reconocer que van a perder. Y eso es muy jodido, ¿no? Porque siempre han estado en el poder. Y es muy complejo que liderazgos que seguramente son representativos, que han hecho un trabajo increíble en los espacios de poder, van a tener que dar un paso para que mujeres como tú, para que mujeres como que están disputándose el poder puedan llegar, y eso no va a pasar desafortunadamente si no hay una modificación en la estructura partidista, en los mecanismos de toma de decisión. Nosotros estamos en este momento elaborando un instrumento metodológico para que los partidos políticos puedan implementar medidas de paridad en 4 niveles. El primero, en estructura. Si no hay una modificación en estructura, es decir, en los directivos y en las directivas, en la forma en la que se toman decisiones, en cómo se resuelven conflictos, los partidos no van a lograr nunca garantizar que las mujeres puedan participar, y lo que van a hacer es que quienes se deciden aspirar a cargos de elección popular, como tú o como cualquier mujer, estén expuestas a una violencia política dentro del partido y fuera del partido. Lo segundo es la operación del partido. Entonces, nunca se habla de plata en la política porque también tenemos mucho miedo y es un país que tiene pánico a la corrupción, pero hay plata en política y las mujeres no tienen plata, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo financias tú tu campaña? Por más de que tú tengas buenas intenciones y seguidores en Twitter, vas a tener que imprimir volantes, vas a tener que viajar a Cali, a Medellín, a Barranquilla. ¿Quién financia eso? Y en los partidos usualmente la plata se destina a financiar a quienes siempre han estado en el poder y no a mujeres que están incursionando en el ejercicio. Y esto es una garantía material que tiene que haber para que las mujeres puedan participar. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con democracia externa, que son el tema de afiliación y el tema de militancias. Y creo que los partidos políticos, ni siquiera los progresistas, precisamente por esa lucha que se piensa aislada, ¿no? Primero la lucha de clases y después la lucha por la igualdad, parecieran dos luchas separadas y no lo son. Porque yo sí creo que en Colombia
Las mujeres feministas están dando una disputa de lo que tú estás diciendo y es ir al modelo económico. Y están cuestionando el modelo económico extractivista, neoliberal, de intereses privados, de concentración de la riqueza. Y en ese cuestionamiento de concentración de la riqueza, pues también están cuestionando la concentración de la riqueza del poder político tradicional, ¿no? Entonces, la coherencia de los partidos políticos, realmente yo no creo que llegue de forma natural, ¿no? O sea, no, yo no creo que los hombres estén tan dispuestos a perder y a ceder en esa balanza de poder. Y ahí es donde necesitamos que el movimiento feminista y las mujeres en general acompañemos esos procesos, así no seamos militantes de partidos políticos. Necesitamos acompañar a candidaturas como la tuya, como la Ángela María, las mujeres que estén en ese espectro que garantice una redistribución de riqueza y que obligue a los partidos políticos a implementar esas reformas. Porque yo sinceramente no creo que vaya a pasar que ellos digan mañana, ay Sara, te vamos a poner de segundas en la lista y además te vamos a financiar tu campaña de primeras, te vamos a financiar tu campaña política, te vamos a abrir los espacios en radio, televisión. Yo no creo que eso pase porque detrás tuyo hay hombres que han estado y que seguramente son hombres maravillosos, pero que siempre hay que ceder, ¿no? O sea, y ellos van a perder poder y yo creo que eso cuesta un montón cuando uno ha estado tan acostumbrado y tan atornillado al poder, que son los hombres en general, ¿no? O sea, no son hombres buenos ni malos, sino que es como un derecho de nacimiento que ellos tengan poder. Eh, pues acompañaremos e incidiremos en los partidos políticos. Estamos desarrollando esta caja de herramientas que consideramos que es vital y que sabemos que no va a pasar de la noche a la mañana. Pero segundo, vamos a rodear a las mujeres que están en procesos políticos. Y esa rodeada no pasa sola, es decir, y tú lo estás viviendo y lo están viviendo muchas candidatas, pero si una mujer se lanza a la política sola, no lo logra, porque tiene a los hombres, a la estructura partidista, al sistema patriarcal, a los medios de comunicación, atacándolas constantemente. Sí, lo que tú decías es básicamente que los hombres necesitan entender, bueno, los hombres y las personas en general necesitan entender que se necesitan acciones afirmativas, de alguna forma. Entonces yo quisiera de aquí como pasar a la campaña por la paridad ya en el Congreso. Estaba leyendo pues que ustedes en la campaña dicen que aunque las mujeres somos el 52% de la población, no ocupamos ni el 30% de los espacios de representación que exige la ley de cuotas. En este último cuatrienio hay solamente 12% mujeres en los consejos, 16% mujeres en gobernaciones y 19% de mujeres en el Congreso. Entonces yo quisiera un poco que nos contaras cómo nace esta campaña, o sea, en particular, digamos, el diagnóstico aquí en Colombia y en qué momento de la campaña estamos, qué ha pasado. Okay. Bueno, la campaña nace del acompañamiento de mujeres de 88 candidaturas de diferentes lugares de Colombia, particularmente territorios afectados por el conflicto, norte del Cauca, Nariño, nordeste antioqueño, Bajo Cauca, la costa Caribe, varios departamentos, Arauca, mujeres de un círculo nacional que no tienen círculos, digamos que nosotras ahora trabajamos a través de círculos de mujeres, que son asociaciones de más de 20 mujeres que tienen vocación de poder. Acompañamos a estas 88 candidaturas y en ese momento donde estaban nosotras ahora había un proceso en Bogotá que se estaba apoyando, que era ocupar la política, donde si tú comparas la cantidad de mujeres que llegan a nivel territorial versus lo que sucede en una ciudad, pues la cifra es aterradora. De estas 88 llegaron 11 y nos sentamos a revisar con ellas qué había pasado, ¿no? Porque además fue un despliegue de creatividad impresionante por el tema de la plata. Entonces te encontrabas con candidatas en Arauca que se pintaban el logo del partido en las uñas para hacer campaña con sus uñas, otras que se inventaban que eran ambientalistas y que por eso repartían volantes, pero porque no tenían plata, entonces daban granos de maíz para que los sembraran y decían que ese era el eslogan de su campaña, pero era porque no tenían plata. Y todo ese despliegue de creatividad se quedaba muy corto para que ellas pudieran ocupar cargos de elección popular. Y nos sentamos en noviembre, nos sentamos en enero antes de la pandemia, y la revisión fue ¿qué pasa? Y ellas dicen, necesitamos reformar el sistema electoral. Si no hay una reforma del sistema electoral, por más de que nosotras nos esforcemos, ni los partidos nos van a apoyar, ni nuestros esposos nos van a apoyar, ni nadie nos va a apoyar. Vámonos de frente con el tema de paridad. Y comenzamos una investigación de lo que había pasado en Bolivia, en México, lo que se estaba discutiendo en Argentina en ese momento, en Chile, y desarrollamos una ruta de incidencia que obviamente no contemplaba en enero, pues que fuéramos a tener una pandemia. Era una estrategia que se iba a hacer en las principales ciudades de Colombia
para generar una narrativa colectiva y compartida de por qué es importante que las mujeres ocupemos el poder y las mujeres de todo tipo, ¿no? Porque las mujeres que acompañamos eran de diferentes partidos políticos y hay una desmitificación muy importante que buscábamos con la campaña y es no romantizamos a las mujeres, porque cuando estamos buscando la paridad no podemos garantizar que todas las mujeres que lleguen tengan agendas feministas y es un riesgo que corremos. Y un ejemplo muy claro es Karen Abudinen, perdón, que pues o sea, es una mujer, es corrupta, eso no, o sea, es desmitificar esa imagen de la mujer y comenzar a construir la campaña desde un lugar de queremos más mujeres en el poder, mujeres que representen cualquier corriente política y tenemos que incidir en el Congreso. Nuestra idea inicial era radicar un proyecto de ley que incluyera universalidad, alternancia y paridad, pero en ese momento se radica el tema de reforma política, ¿no? Se radica un proyecto de ley de reforma política. En el análisis que hicimos nosotras de paridad, 5 veces se había archivado el tema de paridad en el Congreso de la República y la estrategia que empezamos a diseñar fue obviamente acercarnos a congresistas de todos los partidos políticos a decirles, estamos acá, somos mujeres de diferentes territorios, estamos principalmente agrupadas fuera de las principales ciudades de Colombia y vamos a incidir este año para lograr la paridad. ¿Qué nos dijeron muchos y muchas también mujeres feministas? No lo van a lograr, eso es imposible. En Colombia eso se ha hundido siempre, ustedes están locas, es pandemia, olvídense de que eso va a pasar y comenzamos a diseñar círculos de incidencia política. El primero, paritaristas, son chicas, mujeres de diferentes lugares de Colombia que están comprometidas y que tienen un nivel de activismo muy alto, por ejemplo, para conectarse a los debates de reforma política y escribir en el chat de YouTube paridad ya, aquí estamos, tuitear en redes, desarrollamos una plataforma digital inspirada en lo que hicieron las argentinas que se llama Activa Congreso, donde los perfiles de los congresistas estaban conectados con Twitter, Instagram y Facebook y teníamos unos mensajes prediseñados que activábamos durante los debates de control político. ¿Qué logramos en debate de control político? Posicionar la campaña. Y ahí tuvimos alianza de congresistas de todos los partidos políticos. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer también nos abrió bastante espacio y nos permitió, por ejemplo, que pudiéramos poner material en los computadores de todos y todas las congresistas, que es algo que no logras, que además eso es un tema muy complejo que hay que revisar y es que las barras sirven mucho para hacer un ejercicio de presión ciudadana. En pandemia no existe el ejercicio de barras, ¿no? Entonces, esta alianza también con gente dentro del poder nos permitió posicionar la campaña. Reforma política se archiva muy rápido, se hunde muy rápido, y en paralelo estaba lo de código electoral que organizaciones de la sociedad civil lo estaban trabajando. Inicialmente se contemplaba el incremento del 30 al 40%, que era una pregunta que nunca entendíamos, ¿no? O sea, era porque el 40%, o sea, eso es muy chistoso, que suban al 40% una cifra cuando somos la mitad, y decidimos asociarnos varias organizaciones de la sociedad civil, Casa de la Mujer, Red Nacional de Mujeres, la Misión de Observación Electoral, FESCOL, MINT, MAPOE, o sea, varias organizaciones más las organizaciones de mujeres, y decir, vamos a incidir para que ese 30% se convierta en un 50% y logremos por lo menos un tema de cuota, porque lo que logramos no es alternancia ni universalidad, ¿no? O sea, logramos simplemente que se incremente la cuota y seguramente veremos a más mujeres en el poder, pero no vamos a garantizar que el 50% esté conformado por mujeres, que fue lo que logró la constituyente de Chile. Entonces, esto empieza, yo creo que la campaña de paridad hay que entenderla como desde un despliegue de lo nacional, ¿no? De estas mujeres que hacían campaña hacia adentro. Y eso es muy lindo de la campaña y es muy importante porque son las mujeres de territorio las que realmente enfrentan violencias tremendas y dicen, reformemos el sistema. Y a partir de eso se construye una ruta colectiva de incidencia, de activación, de movilización, de comprensión, de mucho trabajo, de entender herramientas digitales de incidencia y lograr lo que logramos con código electoral y de apuntarle al siguiente año universalidad y alternancia. ¿En qué estamos? Estamos produciendo esta caja de herramientas, que es una caja de herramientas que va a tener como un sello de paridad. Vamos a presionar a los partidos políticos de la misma forma en la que presionamos a los congresistas durante la campaña de paridad. Vamos a tuitearles, mandarles derechos de petición, vamos a estar en las sedes de partidos políticos, porque necesitamos que nos garanticen que esos instrumentos que garantizan la paridad y la participación política de las mujeres sean implementados dentro de los partidos. Si paridad se enfocó en un momento en Congreso, hoy estamos enfocadas en partidos, porque son los partidos los que además están ejerciendo violencia contra sus mujeres. Son los partidos los que garantizan la conformación de las listas y estamos en eso y esperamos que hacia octubre, noviembre empiece un proceso de muchos años de acompañamiento a modificación de estructuras. Yo leía un artículo que tú escribiste que se llama Los partidos no le apuestan a las mujeres, ¿no?
y pues hablas sobre pues, las listas cerradas, paritarias y alternadas y cómo esto es importante para los procesos de democratización interna de los partidos. Yo he reflexionado mucho y me he pronunciado sobre la lista paritaria del pacto histórico y me interesa mucho entender el hecho pues que la representatividad, o sea el hecho de que una mujer llegue al Congreso no necesariamente representa una agenda feminista. Y yo siento que en Colombia pues es más fácil que una mujer con una visión de mundo conservadora llegue al pacto histórico o llegue a partidos y movimientos supuestamente progresistas que una persona como yo progresista llegue, por ejemplo, al centro democrático, ¿no? Entonces, digamos, para las mujeres acceder al poder estos partidos, el pacto histórico en estos momentos, puede ser una manera, digamos, más fácil de llegar al poder, pero no es necesariamente pensando en una agenda feminista o una agenda realmente enfocada hacia las mujeres. Entonces, por ejemplo, este tema de la interseccionalidad, digamos que uno debería celebrar el hecho de que Marta Lucía Ramírez sea la vicepresidenta, ¿no? Que por fin llega una mujer a la vicepresidencia, pero lógicamente ella no representa a la mayoría de mujeres colombianas, sino que solamente representa a una mujer muy privilegiada, blanca, de clase alta. Entonces eso en lo personal para mí no es ningún referente de nada. Entonces, ¿cómo hacer para que vayamos más allá de la representación? Es decir, sí, necesitamos más mujeres en el poder, pero poco nos sirve si estas mujeres lo que hacen es retroceder, apoyar el retroceso en la agenda, en los derechos de las mujeres y en la agenda de las mujeres, ¿no? Que es lo que hace una persona como Marta Lucía Ramírez o cualquier ministra del gobierno Duque. Entonces, ¿y cómo hacer también para que eso no suceda en el pacto histórico? O sea, que la discusión también vaya más allá de la paridad, o sea, de la representación de las mujeres, sino también del contenido de sus agendas. Creo que hay una parte muy importante en este tema de la redistribución y de la representación, y es que sin lugar a dudas la paridad está siendo usada, y eso lo sabíamos completamente cuando comenzamos la campaña de paridad, porque pasa siempre que hay una instrumentalización de las luchas feministas, ¿no? Entonces ahora los partidos seguramente van a salir a decir, no, pero si estamos aquí siendo paritaristas, si tenemos listas con alternancia y estamos buscando liderazgos renovadores, que por renovador digamos que se refieren a liderazgos jóvenes o a liderazgos emergentes o que entendemos realmente por la renovación. Y creo que hay un tema muy complejo y eso sí le va a costar a todos los dirigentes políticos, y digo todos porque son los hombres, y es garantizar que las candidaturas que tienen dentro de sus listas sean coherentes con el momento histórico que estamos viviendo. Y es un momento histórico de reivindicación, uno, de la violencia contra las mujeres. No es aceptable que haya en las listas candidatos hombres que tengan antecedentes de violencia contra las mujeres. Eso no implica ninguna coherencia y contradice completamente el hecho de ser paritarios y de estar defendiendo y reivindicando los derechos de las mujeres. Porque en discurso decir apoyamos a hombres y a mujeres, los y las y les personas, todo este tipo de cosas son medidas cosméticas, pero no son coherentes, y es a lo que nos vamos a tener que enfrentar las mujeres feministas en las elecciones de 2022 y 2023. Lo segundo, se requiere un acuerdo programático y un pacto por parte de todos los partidos políticos para implementar agendas que garanticen que la recuperación post-pandemia tenga en el centro a las mujeres que han sido las más afectadas por la violencia intrafamiliar, por la violencia estatal y estructural que tiene que ver con la falta de empleo, con la pobreza, con la desigualdad, con la educación. Y para eso los partidos necesitan reconocer que tienen que tener a mujeres feministas dentro de sus cabezas, dentro de las mujeres que van a llegar, para que los trámites que se den sean representativos. Y no significa que un hombre no pueda llevar las agendas de las mujeres, por supuesto que lo puede hacer. Pues las feministas estamos buscando es una reivindicación del mundo, y pasa mucho en estos momentos que hay una incoherencia tremenda, y nuevamente yo creo que es decir, las feministas lo vivimos diariamente, y ser coherentes es muy difícil, es súper complejo, porque tienes que ser coherente en tus relaciones amorosas, en tus relaciones de amistad, en tus relaciones laborales, y esa coherencia tiene unos costos altísimos individuales, pero también colectivos, y la pregunta que tienen que hacerse liderazgos políticos en este momento es:
¿Realmente estamos dispuestos a jugárnosla completamente contra la violencia de las mujeres, que no solamente es política, es física, es psicológica, es económica, es emocional, son todas las violencias del espectro que hay? Y creo que ahí está el reto. Y lo segundo es que se adhieran a las agendas feministas que se están construyendo. Las mujeres nos estamos organizando en agendas redistributivas, que tú lo planteabas acá antes, y es cómo vamos a organizar el modelo económico después de esta debacle histórica que estamos viviendo. ¿Cuál va a ser el modelo de asociatividad? ¿Van a ser las empresas tradicionales las que vamos a apoyar y a salvar después de esta economía? ¿Dónde vamos a emplear a las mujeres? ¿Qué va a pasar con las niñas y que han desertado en todo este tema de la pandemia? Y esa coherencia de los partidos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora estamos empezando campaña electoral, no la vemos. Y ahí estaremos nosotras, desde la campaña de paridad ya, desde la Red Nacional de Incidencia Política Nosotras Ahora, y desde la plataforma Sin Mujeres No, para exigirle a los partidos políticos y respirarles en la nuca, para que haya coherencia en lo que están haciendo. No, pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Sara. Me gustó conocerte y pues conocer de esta campaña, y pues acá estaremos impulsándola desde el Foro Democrático Alternativo. Muchas gracias.